Hebreos capítulo 2, versículo 14 al versículo 18. Así que por cuanto los hijos, dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tomemos nuestros asientos, por favor, hermanos. Dice el texto que contemplaremos el día de hoy. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. La victoria fue inusual. Nadie esperaba que tan gran victoria se diera por algo que parecía imposible hacerlo. En los mitos y relatos del mundo, héroes hacen grandes proezas. Y así, con grandes proezas, traen grande salvación al pueblo. Allí iba ese grande conquistador, Alejandro el Magno. Joven, no pasaba de 30 años, 35 si no me equivoco, donde ya había conquistado gran parte del mundo conocido y había dado paz a su pueblo y riquezas a su pueblo con grandes hazañas, blandiendo la espada, hombre fuerte, hombre de guerra. Allí están los mitos, por ejemplo, ese gran mito del famoso Hércules. Hombre fuerte que gracias a su gran fortaleza podía destruir a sus enemigos, siempre con la ayuda de algunos otros, pero los mitos, las historias nos han hablado que hay hombres que han dado libertad, protección, riquezas a su pueblo, con hazañas muy admirables. Pero la Biblia no se cansa una y otra vez en anunciarnos que la gran victoria del pueblo de Dios se lograría no con la espada blandida, no con la fuerza de un hombre para abrir la boca del león, sino de la forma más inusual e inesperada. De hecho, eso es algo que creo que captura bien un escritor de fantasía llamado Tolkien, cuando
su gran épica, su gran historia de fantasía, el héroe termina siendo una criatura pequeña, despreciable a los ojos de los hombres, y la gran victoria por el cual el mundo es salvado es por una criatura inesperada. No un gran guerrero, una criatura inesperada. Hermanos, y la Biblia no se cansa de decirnos eso. Por ejemplo, la simiente de la mujer pisaría la serpiente de la cabeza de la serpiente, pero dice, pero esta también le herirá. ¿O no está allí David? Ese jovencito delgadito que no puede llevar una armadura. Y ese sujeto tan débil a los ojos de los hombres se enfrenta a un Goliat, uno que lo superaba por estatura, lo superaba en fuerza, lo superaba en tamaño, lo superaba en sabiduría, y con una piedra logra vencer al gran enemigo. ¿O qué tal Sansón? A ver, podríamos pensar que no, Sansón no entra en esta descripción porque ¿cómo vencía a Sansón? Porque era muy fuerte, pero hermanos, ¿cuál fue la más grande victoria de Sansón? Cuando estaba en la situación más miserable y débil, siendo el hazmerreír de los filisteos, ciego, rapado y siendo el bufón del pueblo. Y en ese momento trae su más grande victoria, en el momento de más debilidad, trae su más grande victoria destruyendo a sus enemigos. Dice que mató más ahí que en ningún otro momento. Y hoy, ante nuestros ojos, así se describe la gran victoria de nuestro Rey y Señor. Dios preparó a Israel con hombres inusuales, hombres inesperados, trayendo grandes victorias para que cuando el Mesías llegara y pareciera despreciable a los ojos de los hombres y pareciera débil, entendieran que así había sido todo el plan de Dios, traer una gran victoria de una forma inusual. Y déjenme presentárselas el día de hoy. La victoria del gran rey. ¿Cómo ocurrió? Bueno, dice nuestro texto que Jesús participó de carne y sangre, y esto lo expondremos mejor el próximo domingo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. A ver, lo primero que debemos entender antes de entender la gran liberación es que hay un enemigo, uno que se llama diablo, que según el texto tiene el imperio de la muerte, tiene autoridad, tiene poder. ¿Por qué tiene este poder? No lo tiene por derecho propio, sino como ladrón, como uno que hurtó y usurpó. Déjenme, hermanos, explicarles cómo es que el diablo tiene este poder que el autor de Hebreos reconoce que posee. Aquel día en el que todo permanecía en silencio y Dios mandó que las cosas fueran, creó una raza de seres llamados ángeles. Pero de entre ellos creó seres más preciosos que otros. Y ahí estaba Lucifer. Y allí estaba este ángel hermoso, poderoso, el cual había recibido autoridad, ciertamente, y dominio. Pero su corazón se enfermó
y quería dominar incluso en el trono de Dios. Dice el libro de Ezequiel que ese querubín protector se inflamó de odio, se inflamó de orgullo y al verse hermoso quiso gobernar sobre más. Y aquel día que su corazón se enfermó con el pecado, aquel día donde esa mancha oscura nació por primera vez en una criatura, fue desterrado del gran trono. Fue desterrado de la presencia de Dios. Oh, pero aquella ambición no cesó. Y cuando éste vio las criaturas hermosas que Dios había formado en este lugar llamado tierra, esa criatura hermosa llamado Adán y llamada Eva, a los cuales les había dado también dominio sobre la tierra. Les había dado un dominio sobre el mundo para que gobernaran. Pero su corazón, lleno de odio, como bien interpretaron algunos teólogos o algunos comentaristas en tiempos pasados, su corazón se llenó de envidia y por lo tanto vino y corrompió a Adán, invitándole a pecar. Desde aquel día, en el momento en que Adán cedió, el diablo, el que tiene el imperio de la muerte, usurpó la autoridad de Dios. Aquel día, él tomó el nombre que el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan le da: el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Así, su malvado deseo de gobernar en lugar de Dios tuvo su realización. Allí, lo que había deseado antes se cumplió: tener un pueblo para sí. Y se volvió en el Señor de estos. Allí hurtó la autoridad y tuvo poder. Pero ¿por qué se convirtió él en el que tiene el imperio de la muerte? ¿Por qué se convirtió en Señor y amo de los hombres? Y esto tenemos que entenderlo porque es lo que dice el Señor Jesucristo vez tras vez. Dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él es el príncipe de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo es que llegó a tal poder si fue hurtado? Porque, hermanos, se le llama el que tiene el imperio de la muerte, porque aquel día cuando invitó a Adán a pecar y éste logró seducirlo a tal grado, aquel día él se convirtió en el que introdujo la muerte sobre los hombres. En aquel día, es cierto, no nos equivoquemos, Dios es el que quita y da la vida. No hay uno superior a Él. Él es el amo y Señor. Pero Él, Satanás, es el creador de la muerte del hombre en el sentido estricto, en el sentido instrumental. Él es el que metió la muerte a los hombres. Por eso se le llama a uno que tiene autoridad. Porque además es un acusador. Porque cuando el hombre muere, éste lo mantiene atado diciendo: culpable, culpable, culpable. Pero hay una razón más por la que tiene poder, hermanos. Y es que el más fuerte domina sobre los más débiles. Mira esto, Él no es un amo que quiere que a su pueblo le vaya bien. Él no es uno que es un amo que quiere ver las naciones prosperar. No, este amo es uno que quiere ver la destrucción de los hombres.
Me encanta la frase en una historia de fantasía cuando dice: la única razón por la que quiere dominar es que quiere verlos a todos como sus esclavos. Es que quiere verlos a todos bajo sus pies. Es que quiere verlos a todos en infelicidad. ¿Por qué? ¿Por qué él odia tanto a Dios que todo lo que sea su imagen lo quiere destruir y deshacer? Por eso es que tiene tanto empeño por destruir a los hombres, porque estos fueron creados a su imagen y semejanza, y él desea destruir todo lo que tiene el nombre de Dios. Y por eso los hombres son sus esclavos. A ver, el hombre, Adán, cuando viene Satanás y le ofrece que peque contra Dios y que no permita que Dios ponga sus leyes, vean que Satanás no le dice: déjame que yo te gobierne, ¿verdad? No dice eso. La invitación no es esa, la invitación es: tú sé tu dueño, tú sé el que tú mandas. ¿Por qué Satanás no va a venir con la otra oferta? Porque nos hubiese desagradado. No, a ver, ¿me estás diciendo que me libere de este y que me meta a tu señorío? No, mejor me quedo con este. No, la invitación fue: sé tú tu Señor. Lo que no entendió Adán es que el momento en que pecó se volvió en el siervo útil de Satanás. ¿Por qué Satanás gobierna sobre el mundo? Vean esto. No es porque los hombres conscientemente están diciendo, bueno, no todos, sí algunos, pero no todos están diciendo: queremos servir tus propósitos. No. No obstante, debido a que Satanás es el que tiene el poder mayor de cualquier criatura en este mundo, es por eso que él gobierna sobre ellos. Vean esto. Jesús dice a los discípulos, a los fariseos: ustedes me quieren asesinar porque quieren hacer la voluntad de su padre el diablo. ¿Sí habían razonado así los judíos? A ver, nuestro padre no es Jehová, nuestro padre es Satán, y por lo tanto vamos a obedecer. No habían hecho eso, pero él está diciendo esto: recuerden que el que se somete bajo uno se vuelve esclavo de uno. Hermanos, nuestro corazón, odiando a Dios, quiere destronar a Dios de su trono, porque eso es lo que el corazón malvado del hombre quiere. Pero Satanás, siendo más fuerte, más sabio que cualquiera de nosotros, que cualquier criatura, utiliza a esos hombres para sus planes. Ya tienen odio, ellos ya quieren destronar a Dios de su trono. Lo único que hace Satanás es dirigirlos. Por eso Pablo dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Hermanos, Satanás, siendo una de las criaturas más poderosas de este cosmos, utiliza a los hombres como sus instrumentos porque les son útiles. Él no quiere el bien de ellos, él quiere matar y destruir. Él no quiere que tengan vida, él quiere simplemente cumplir su propósito. ¿Qué? Destronar a Dios. Él simplemente quiere cumplir su propósito, llevarse gloria y autoridad. Y aunque el infierno nunca debe entenderse como un lugar de fiesta donde el diablo está haciendo un gran movimiento, no obstante, sí quiere llevar los más hijos al mismo Hades. Claro que quiere llevar los más posibles, quiere destruir la tanta imagen de Dios como sea posible. Hermanos, por eso es llamado el Señor y príncipe de este mundo. Ahora, vean cómo Jesús dice: viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada de mí. Él no tiene nada de mí. ¿Qué quería decir el Señor? Debido a que él era sin pecado, Satanás no podía, no solo no gobernarle como uno que se pone sobre otro, sino no podía demandar y reclamar nada de él. Déjame parar tantito y decirte esto. Joven, señor, señora, señorita, ¿te crees muy libre porque estás haciendo lo que quieres en esta vida?
Según tú, nadie es tu amo y tú mismo dictas tu vida. Date cuenta de esto. Tienes un amo y es o Cristo o es el diablo, pero tienes un amo. Y si no es Cristo, tu amo es el diablo. Él tiene poder sobre ti realmente. Él tiene poder para guiar tu vida a destrucción. ¿Es porque tiene un poder porque te creó? No. Es hurtado. Pero es que recuerda, tu corazón pecaminoso es lo que le da derecho a reclamarte. No como reclamarte legalmente ante Dios, sino, repito, te hace su siervo útil. Por eso dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Qué? Asesinar. ¿Sabes por qué tienes tanto deseo para pecar en lo oculto, en lo público? ¿Sabes por qué tienes deseo de pecar contra el Señor? Porque tienes el mismo corazón en principio, en esencia, que tu padre, el diablo. El diablo tiene poder sobre este mundo. Y eres su siervo útil para cumplir sus propósitos. ¿Puedes darte cuenta de tu verdadera condición? El pecado te hace tu esclavo. Por eso Jesús dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos decían, ¿libres? Si nosotros somos libres. No. Esa esclavitud que tienes al pecado demuestra que eres siervo de otro. Siervo de otro. Él tiene una autoridad, Él tiene un imperio verdadero. Primero porque Él introdujo la muerte y ahora es una muerte culpable, es una muerte que te lleva al castigo eterno. Segundo, Él tiene autoridad porque le eres útil. Le eres útil, le sirves a sus propósitos. Pero en cuanto te tenga en prisiones de obscuridad, serás abandonado a tu propia suerte. Tal cual, le eres un instrumento desechable. Tercero, tiene autoridad porque es el acusador. Es el acusador. Y no puedes salir de su dominio. Incluso si quisieras, no puedes salir porque eres culpable. Eres culpable ante la ley de Dios y Él se encarga de acusar. Oh, yo sé que estas palabras son fuertes esta mañana, pero esto es lo que la Biblia dice de ti esta mañana. Esto es lo que la Biblia dice de ti. Te crees libre, pero eres esclavo. Y no del creador de la vida, sino del creador de la muerte. Y no de aquel que da paz a los hombres, sino miseria. Eres su esclavo. ¿Cuál es su propósito? Destruirte, consumirte hasta lo último. Detrás del aborto no es sino el mismo Satán que está detrás. Detrás de estas ideologías no es sino Satán que está detrás. Detrás de la promoción del suicidio no es sino Satanás que está detrás. Detrás de la eutanasia no es sino Satanás quien está detrás. Su propósito es destruir la imagen de Dios lo más que pueda. Su propósito es hundirte. En eso Él tiene su complacencia.
En eso Él se deleita. ¿En qué mentira te encuentras atado esta mañana? ¿Bajo qué esclavitud te encuentras atado esta mañana? ¿Qué idea, qué moda, qué pensamiento se encuentra destruyendo tu vida? Ponle la cara que quieras. Su cara es multifacética, se diversifica. ¿No te gustan los vicios? Bueno, te engaño con otra cosa. No sé cómo, pero está engañando de todas formas a la humanidad. Y así lo ha hecho desde el principio. Porque es ángel de luz. Y como ángel de luz sabe cómo vestirse para que le seas atractivo. Para que te sea atractivo. Oh, quiera Dios despertarte esta mañana y que puedas ver tu verdadera condición. Estás en la peor condición que cualquier criatura de Dios puede estar. Bajo un amo malvado. Bajo un amo que quiere tu destrucción. Repito, mientras le seas útil, te va a utilizar. E incluso te va a prosperar. En cuanto cumpla su propósito, te abandonará en tu podredumbre y su podredumbre. ¿Cómo sería vencido este poderoso de la tierra? Que repito, a veces, hermanos, algunas iglesias cristianas pintan al diablo de tal forma que parece más poderoso que Dios. Repito, y en todo esto, Jehová es su amo y Señor. Y no se mueve ni un centímetro, sino es su santa voluntad. Y por eso podemos hablar de victoria. Porque hay uno mayor que Él. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Agustín de Hipona, cuando cayó en manos de la filosofía, de una mala filosofía, mientras estaba buscando, ansioso sobre qué era la verdad, cayó en las manos de el maniqueísmo. Esa doctrina que le decía que eternamente había un bien y un mal y que nunca iba a ganar ni uno ni el otro, sino siempre se iban a pelear. Y él cayó en una gran desesperación y dijo: ¿me estás diciendo que no hay uno que me pueda dar libertad a mí sobre esta lucha? Cuando escuchó verdaderamente la enseñanza del cristianismo, dijo: esa es la verdad. ¿Por qué? Porque, hermanos, el cristianismo no dice que hay el bien y el mal luchando eternamente. No. Hay uno, el bien, eterno, santo, justo, poderoso, lleno de amor. Su nombre es Jehová, que siendo más poderoso que el mismo diablo, puede vencerlo. Y nos da la victoria a nosotros sobre nuestros enemigos, porque Él vence. Pero ¿cómo venció? Un día el destructor fue vencido. ¿Cómo? Se escuchó un dulce y tierno llanto en Belén de Judea. Un bebé en un pesebre lloraba. Las huestes de maldad prestaron atención, porque todos decían que esta era la promesa del Salvador. Hermanos, Él sabía que iba a ser vencido. Lo supo desde el huerto del Edén, porque el mismo día que invitó a Adán y a Eva a pecar, ese mismo día dijo Dios: tu cabeza será aplastada. Por medio de uno que venga de mujer, por uno que sea la simiente de la mujer, tu cabeza será destruida, será aplastada. Y sí, tú le herirás en el calcañar, pero Él te herirá en la cabeza. Aquel día, un bebé lloraba. Y cada vez que se escuchaba de uno que parecía el prometido, sus alertas se prendían para trabajar. Por eso, inmediatamente que se da la promesa, dice que el mundo se llenó de pecado hasta tal punto que Dios tuvo que venir a destruir el mundo con un diluvio. Pero se prometió que uno de la descendencia de Noé, dice, Él salvará al pueblo
de sus pecados. Perdón, hablando de Noé mismo. Su padre le llamó Noé porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Intentó destruir a Noé, claro, pero él no era. Después viene Abraham y hay problemas y se funda la nación de Israel y hay tantos enemigos detrás, y por eso dice Pablo: entiendan que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Detrás de las agresiones que hubo contra el pueblo de Israel, debemos ver las huestes de maldad incitando para destruir aquel pueblo sobre quien iba a venir la salvación. Después se escucha que era David. Y yo creo que Satanás empieza a tener temor por cómo empieza a ser prosperado. Pero lo logra seducir, así como Adán, lo logra seducir a David. Pero buenas noticias, él no era el esperado. Hasta que un día, en Belén, el llanto del esperado se escuchó. Hermanos, ¿qué hizo Satanás? Desde el primer momento, por medio de sus instrumentos que le son útiles, por el odio que tienen contra Dios, movió a Herodes a matar al niño. Porque se dijo: el rey de Israel, el salvador del mundo ha llegado, decían los magos. Van y le preguntan a Herodes: Herodes, yo sé que tú eres rey, pero ¿qué crees? Acaba de nacer el gran rey del mundo. Dime dónde está. ¿El gran rey? Herodes odia a Dios como cualquier otro. Satanás lo único que hace es poner a Herodes en el momento adecuado para ver. Y empieza la persecución. Y empieza a huir. Y es que debemos entender algo, hermanos. Satanás sabía que iba a ser destruido, pero no sabía cómo. Y por eso es que lo vemos con tanto denuedo. Lo vemos con tanta fortaleza, con tanta desesperación para destruir a Jesús. Hermanos, si él hubiera sabido que era a través de su muerte que Jesús iba a morir, hubiera intentado hacer lo contrario. Pero él tenía velado cómo iba a ser destruido. Por eso desde el principio lo quería matar. Por eso desde el principio empieza con Herodes a utilizarlo para sus propósitos. Después la nación de Israel, hermanos, el pueblo gritaba: crucifícalo. Ellos ya odiaban a Jesús. Satanás lo único que hizo fue preparar todo para que pudieran concurrir todos a una: crucifícale. Allí estaba Pilato, quien odia a Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Simplemente lo utilizó para que él muriera. Pero nadie esperaba tal victoria. Él no pensaba que así sería vencido. Y en el momento que Jesús gritó en la cruz: consumado es, vio su reino desaparecer. Lo intentó tentar como a David y como a Adán, pero él venció. Lo intentó destruir, pero como vimos en la meditación, su padre lo protegió hasta que pudiese llegar a la cruz. Así como a David lo intentaron destruir una y otra vez, así a Jesús, hasta que llegó a la cruz. Y fue el mismo diablo que empujó eso. ¿No dice la escritura que él entró en el corazón de Judas Iscariote para que él fuera ahí? Pero oh final de finales, cuando Satanás cumplió lo que quería, su reino se desbarató. ¿Por qué? ¿Por qué el reino de Satanás fue destruido cuando Jesús murió? Hermanos, es cierto que el reino de Satanás fue todavía, digámoslo así, todavía incluso más destruido en la resurrección de Cristo. Pero lo que debemos entender es que la base y fundamento de la destrucción del reino de Satanás estuvo en la cruz. ¿Por qué? Hermanos, déjenme regresar a lo que insistí al inicio.
La razón por la cual Satanás es amo y señor, es príncipe de este mundo, es por causa del pecado. En la cruz, cuando Jesús murió para pagar por nuestros pecados, digamos, los papeles que tenía, con todas tus deudas y con todas mis deudas, los papeles que tenía Satanás, se desmoronaron. Ya no los podía tener esclavizados. Déjenme poner una ilustración. Niños, imaginen que hay una cárcel. Una cárcel llena de hombres malvados. Y afuera está un rey dispuesto, afuera de esa cárcel, dispuesto a decir, vengan. Pero ¿qué creen? Hay uno que tiene el imperio de esa cárcel, que se llama el diablo, que dice al rey, no pueden salir, son culpables, han violado tu ley, son culpables. Pero ¿qué creen? No es que los que están adentro están muy tristes diciendo, sí quisiéramos salir, pero estamos... No. ¿Qué creen? Las puertas están abiertas y los que están adentro no quieren salir. Así está el hombre. El hombre, sí es esclavo de Satanás, pero no es inocente, es culpable. Eres culpable. Es una esclavitud culpable. Es simplemente porque tienes el mismo corazón que ese ser y por lo tanto estás bajo su servicio, pero eres un esclavo culpable. Bueno, las puertas están abiertas, no quieren salir, no desean acercarse a ese rey. ¿Qué creen que hace ese rey? Paga todas las deudas de esos hombres que están dentro y dice, ellos no quieren salir, yo voy a entrar por ellos. Y sus deudas, no puedes liberarlos, son culpables, no les puedes hacer bien. No hay deuda. Hermanos, la razón por la cual Cristo venció al diablo para poder hacernos bien es que en la cruz clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Y ahora sí va a la cárcel y dice, estás destruido, voy a pasar. Pero tu ley, mi ley, ¿tú me vas a venir a enseñar lo que tengo que cumplir? Yo no los hubiera perdonado. Debemos entender esto. No es que Dios quería perdonarlos sin paga. Dios no podía perdonarlos, ya lo hemos visto. Pero ahora viene con toda potencia a liberar a su pueblo, como dice Colosenses, que ahí los despojó de toda autoridad. Escuchen estas preciosas palabras en Colosenses 1:15. Perdón, no es 1:15, es 2:15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo los venció? Cuando en la cruz pagó nuestras deudas, Satanás ya no tuvo nada de nosotros. Nada. Por lo tanto, dice el versículo 15 de Hebreos 2:15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ya vimos cómo y por qué. Pero escuchen, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Él ha vencido a Satanás
le ha quitado su reino. ¿No dice eso en Juan y en los evangelios? Dice, el hombre fuerte es amarrado y despojado. Estábamos bajo su poder. Por ser pecadores como Él y Él ser el más fuerte, Él era nuestro amo. Oh, pero con grande amor nos amó Dios, que envió a su Hijo para que clavara el acto de los decretos que nos era contraria y pudiera venir y transformar nuestro corazón y entrar a esa cárcel. Y no solo arrastrarnos, sino cambiarnos el corazón y decir, te voy a hacer bien. Yo sé que tú me odias, yo sé que tú no quieres estar conmigo, yo sé que tú no me buscas, pero ven. Y así nos ha librado del temor de la muerte, hermanos. ¿Qué significa que el diablo ha sido vencido? Significa que tenemos uno que nos protege contra él. Viene y os tienta el diablo, someteos pues a Dios y huirá de vosotros. ¿Quiere incitarlos a pecar? Cúbranse bajo su manto, porque Él ha vencido. Temor de la muerte. Hermanos, déjenme aplicar esto, y estoy terminando con este punto, porque déjenme aplicar esto así. ¿Cómo estaba la iglesia temprana en Hebreos capítulo 1? Siendo perseguida. ¿Recuerdan? Estaba siendo perseguida. Y el autor de Hebreos tiene que decirle, mis hermanos, déjenme decirles lo que Cristo ha hecho para que tengan valor, para que no abandonen la fe. ¿Cómo esto les tuvo que haber ayudado, hermanos? Muchos iban al otro día quizá a ser llevados a la muerte. Pero ¿qué les estaba diciendo? Mis hermanos, ustedes ya no tienen que temer la muerte. Porque el veneno de la muerte, que era la culpa por la cual iban a ser enviados eternamente al infierno, ya no está. La muerte para ustedes, incluso cuando externamente es dolorosa, ya es deleitosa. Porque es el camino a la entrada, a la presencia del Padre. Es lo que dice el Catecismo de Heidelberg. Dice, no debe temer el pueblo de Dios la muerte, porque ya el diablo fue despojado de su poder. Si él viniera a decir, no, esa alma me pertenece, debe ir conmigo al Hades, debe ir conmigo al infierno. No, él no tiene más deudas. ¿Qué debía provocar esto? O Pablo, o quien quiera que haya escrito esta carta. Ahora entiendo. No temeré. Si me cuesta la vida, si me cuesta la vida el ser cristiano, no temeré. No tengo por qué temer. Si quizá mis pies van a ir temblando, si quizá mis manos van a estar sudando, pero no tengo por qué temer. Porque Cristo, mi Señor, despojó al diablo y a la muerte de su poder. Hermanos, y algún día incluso la muerte misma será vencida. ¿Por qué? Porque hay uno que ya la venció por su pueblo, el que ahora está resucitado, el que no pudo ser retenido. Las cadenas de la muerte lo sobrecogieron por 3 días. Pero siendo santo e inocente, y Dios mismo, las mismas cadenas de la muerte lo expulsaron, lo aventaron. Y así nuestros enemigos, todos y cada uno ha sido vencido. No debemos temer la muerte segunda, hermanos. Quizá morimos físicamente si el Señor no viene antes, pero no hay por qué temerla. Le quitó el veneno a la serpiente, hermanos. Le quitó el veneno a la serpiente. Es cierto que Satanás sigue activo. Que Satanás, en un sentido, todavía Pablo incluso lo llama príncipe de este mundo. Pero mi hermano, no es tu Señor ni tu amo. Amigo, es tu Señor y tu amo. Pero hoy te digo, ven a este conquistador y rey y serás libertado de él. Pero tu iglesia, él no es tu amo.
Él no es tu Señor. Hay uno que triunfó sobre Él. Tú te debes a aquel que triunfó sobre el diablo mismo, a Jesucristo, mi hermano. No permitas que el temor a la muerte, que cuando vengan las dificultades, que cuando incluso nuestro propio pellejo esté en riesgo, no permitamos que esto nos inhiba para no servir a Dios. Entreguémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe a Él, porque fiel es el que prometió, hermanos. Hermanos, si el diablo ya no es nuestro amo, no usemos ya más nuestros instrumentos de esta vida, nuestra vida misma, nuestras fuerzas para este mundo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Llevemos más hijos a la gloria. Hermanos, anunciemos que el Cordero ha triunfado. Anunciemos ahí en las calles, donde estés, hermano. En cualquier oportunidad que tengas, quitemos más del reino de las tinieblas para Cristo, para que el Cordero que fue inmolado tenga la recompensa por su precioso sacrificio, para que Él reciba la gloria y la alabanza. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi barrera, y traerán en abrazos a sus hijos, y tus hijas serán traídas de hombros. El cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, profetizaba Isaías 49. El tirano será destruido. Amada iglesia, tu Señor ha triunfado. No temamos más a Él. Ya no nos sometamos más a Él. Viene la tentación y cuesta. Mayor es el que está en ti, hermanos, que el que está en el mundo. ¿No dice eso Juan? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pide su fuerza, Él lo ha vencido. Pide gracia, levanta oraciones, levanta ruegos, memoriza la palabra y pide ayuda para vencer la tentación, para vencer tu pecado, porque Él ha triunfado sobre él. Y hermano, entrégate con corazón sincero a tu Rey. Parecía menospreciable a los hombres, pero bendito medio de salvación, que nadie pensó que la debilidad de Dios era más fuerte que lo poderoso de los hombres. El Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo Jesús. Y porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermano, y hoy yo, en el nombre de Cristo, como ministro del Evangelio, de su palabra, te vengo a proclamar: has sido libertado, hermano. Has sido libertado. Vive para Él. Usa tus instrumentos como instrumentos de justicia. Usa tu vida para Él. Él ha triunfado. La muerte fue vencida. No hay más Señor sobre nosotros que Jehová, el Trino Dios, en Jesucristo, nuestro Rey y Señor. ¿Te quedarás bajo el poder del diablo esta mañana? ¿Te quedarás bajo su dominio? Tú no puedes luchar contra Él. Te va a vencer. Refúgiate bajo la cruz. Cree en el Señor Jesucristo. Pide que te rescate de las manos del diablo. Pide que te rescate de su poder. Pide que te rescate de esos vicios. Pide que te rescate de esos pensamientos. Pide que te rescate de la esclavitud que ahora tienes. Él te puede librar. Allí iba esa mujer atada por 14 años por el diablo. Pero Jesús la libertó así. Ahí va la otra mujer en Lucas, capítulo 12, si no me equivoco.
con flujo, siendo atormentada también, pero tan solo con estirar su mano fue libertada de ese yugo. Allí estaba ese demonio, ese endemoniado en las cavernas, lastimándose, lacerándose, destruyendo su cuerpo. Así te quiere Satanás. Pero él vino y dijo: sal de él. Hermanos, tengamos más valor y más ahínco. Proclamemos que nuestro rey ha triunfado. Es cierto, los poderosos están confabulándose contra el rey. Esas ideologías, esos proyectos de aborto, de ideologías, todo se está confabulando por él. Pero hermano, Cristo ha triunfado. El evangelio tiene poder. Proclamemos las buenas nuevas. Oremos el miércoles cada que nos reunimos aquí y pidamos: destruye el reino de las tinieblas. No con el brazo de la carne, no con politiquería barata, sino por medio del evangelio que tiene poder para salvar. Hermanos, proclamemos la verdad, tengamos valor. A veces vamos con hombres y los vemos tan atados, tan duros, pero predica. El evangelio tiene más poder que la dureza de su corazón. Él bajó del cielo, hermanos, para salvarnos. Tomemos valor, iglesia, porque Cristo ha triunfado y nosotros también vamos a triunfar. Y si algún día, por proclamar este triunfo, somos llevados a la muerte, iglesia, esa fue nuestra corona. Esa fue nuestra corona. ¿Quién podrá meterse contra el pueblo de Dios? Nada nos va a pasar que no permita Él, hermanos. Pero Él es capaz de sacar miel de la boca del león muerto. Él es capaz de sacar miel. Ahí estaba Satanás. No pudo contra el rey. ¿Qué va a hacer? Ir por su esposa. Y ahí estuvo al principio persiguiéndola. Porque, hermanos, el perro está herido, pero todavía muerde. Y ahí estaba persiguiendo a la iglesia. Y el pueblo podría pensar: ¿no venció nuestro rey? ¿No está velando por nosotros? ¿Y qué decía el rey en su trono? Mis amados, yo los voy a sostener en ese día. Yo les voy a dar fuerza. Vayan con valor al sacrificio. Vayan con valor a la muerte. Porque esta es la forma en que el evangelio se expanderá más. No hay forma en que lo puedan vencer, hermanos. No hay forma. La iglesia es indestructible porque Él es indestructible. Hermanos, escondámonos bajo Él. No caerás jamás si te mantienes cerca de Él. Porque Él ha triunfado, hermanos. Oh, alabemos a nuestro Cristo que ha triunfado en la cruz. Y cobremos ánimo, hermanos, y valentía para seguir viviendo y agradándole a Él en todo. Amén.